Hola, bienvenidos a este video sobre coaching, indagación apreciativa. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal. Este video lo estoy realizando como parte de la materia de electiva profesional 4 para la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. En esos términos, pues es parte de nuestro programa de entrenamiento en coaching para los alumnos de la universidad. Bien. Vamos a iniciar un poco trabajando con esta herramienta que es una de las herramientas más importantes del coaching para el tema tanto organizacional como personal. Pero lo primero que vamos a conversar o averiguar es en qué consiste la indagación apreciativa como proceso. Se define como la colaboración en la búsqueda de lo mejor de las personas, de su organización y del mundo a su alrededor. Involucra el descubrimiento sistemático de lo que le da vida al sistema cuando éste es más efectivo y capaz en términos económicos, humanos y ecológicos. La indagación apreciativa es un modelo de, entre comillas, diagnóstico que podemos manejar para hacer la búsqueda de la mejor posibilidad para las organizaciones a partir de los objetivos y no de las dificultades. Es decir, en este caso, cuando hablamos de la indagación apreciativa como un modelo de diagnóstico, lo interpretaríamos como una forma de buscar lo mejor de las personas, lo mejor de las organizaciones, para lograr lo que queremos con lo que ya se tiene. No vamos a partir de las dificultades ni de los problemas, sino de lo que queremos lograr. Esta definición es muy interesante porque condensa todos los principios que vamos a ver a continuación. El primer principio es el constructivismo. Partimos de la noción de que no describimos el mundo que vemos, sino que por el contrario vemos el mundo que describimos. Las palabras, las metáforas crean el mundo, no simplemente son descripciones de la realidad. A la hora de la verdad, nosotros en el mundo hacemos y vemos lo que queremos ver. Cuando nosotros tenemos una idea específica sobre algo, cuando nuestro lenguaje interno nos indica que algo es de una determinada manera, hacemos todo lo necesario para comprobarlo. Si yo creo que todas las personas intentan robar a los demás, o si yo pensara que todos los seres humanos son inherentemente malos, pues voy a buscar todas las evidencias que soporten esa noción. Al final, la manera como nosotros hablamos y la forma como describimos las cosas con el lenguaje, en realidad construye el mismo fenómeno que estamos tratando de describir. Es nuestra apreciación previa de los fenómenos lo que nos da eso. Entonces, partimos de ese primer principio, que tenemos que cambiar el lenguaje en el que estamos haciendo, porque a través de la forma como vamos a describir la situación es como vamos a poder ejecutar el cambio que queramos ejecutar. También está la simultaneidad, que nos indica que la indagación y el cambio son simultáneos. No solamente no están separados, suceden al mismo tiempo. En el momento en que usted hace preguntas, en el momento en que tú haces cualquier indagación o cualquier clase de entrevista o de pregunta frente a un tema particular, eso por sí mismo ya genera cambio. Genera que las personas tengan que pensar, reflexionar y mirar diferente las cosas. Entonces, el hecho mismo de que estemos haciendo las preguntas hace que la indagación misma ya nos esté generando elementos de cambio. Y otro proceso es otro principio es el principio de la anticipación. La anticipación nos dice que los recursos del cambio son la imaginación colectiva y el discurso acerca del futuro. Cuando nosotros tenemos claro hacia dónde queremos llegar, cuando nosotros vemos un futuro que queremos compartir, cuando nosotros tenemos claro cómo nos gustaría que el mundo fuera, ahí es cuando nosotros podemos dirigirnos directamente a ese proceso de cambio. Solamente cuando tenemos claro a través de lo que imaginamos que sería el mundo ideal, el futuro que nos imaginamos. Solo imaginándonos el futuro que queremos es como podemos nosotros desarrollar el cambio. Entonces, ese proceso de anticipación es absolutamente clave para que las personas puedan cumplir con las metas o generar los cambios que se necesitan. Otro principio es el principio poético, que dice que los miembros de la organización se convierten en coautores de la propia historia de la organización. Así como cuando hablamos de una obra literaria, que puede ser un poema o puede ser una, una novela o un cuento, eh, quien escribe el cuento define qué va a suceder en ese cuento. De la misma manera, los miembros de la organización son coautores de la historia de la organización.
Cuando nosotros partimos de este principio, le damos a la gente el poder de cambiar la realidad que están viviendo, porque les enseñamos que ellos son capaces de escribir la historia con las situaciones que se están presentando en este momento. Mientras nosotros vemos a las personas como entes pasivos que solamente son receptores de lo que sucede, pues les impedimos la posibilidad de generar cambios reales. Mientras que cuando utilizamos este principio para que los miembros de la organización sean coautores de la historia, les damos el poder para cambiar la manera como ellos mismos están construyendo. El pasado, el presente y el futuro de la organización son las fuentes de la inspiración, del aprendizaje y de la interpretación. Tal como un buen poema se abre a múltiples interpretaciones, asimismo la historia de la organización se puede abrir a diferentes interpretaciones y posibilidades. El principio positivo dice que para mantener el impulso necesario para el cambio se requiere de enormes cantidades de energía positiva. Es decir, nuestro proceso de indagación apreciativa no debe ser un proceso que se sienta pesado y que haga que nosotros no queramos seguir adelante o que nos haga reforzar en el problema o en las dificultades que tenemos. Es un principio que debe ayudarnos a mantener el entusiasmo, la esperanza, la camaradería, la alegría de construir juntos. Es un principio que nos debe ayudar para que, es decir, la indagación apreciativa en sí misma nos debe ayudar a que todo esto sea emocionante para todos y en la medida en que lo mantenemos pensando en lo que va a suceder y no en lo que no ha pasado o en la consecuencia de que no suceda, en esa misma medida vamos a poder lograr mantener el impulso y generar que el cambio se produzca más rápidamente. La totalidad es otro de los principios importantes aquí en la indagación apreciativa. La totalidad habla de que la participación de todos los miembros de la organización y la comprensión de ella como un todo es la que nos va a garantizar que el proceso funciona. Cuando hablamos de la indagación apreciativa, hablamos de una perspectiva sistémica, por consiguiente holística. La totalidad, entendida como esa participación, tiene que ser desde la gerencia para abajo con todo el mundo. No funciona cuando la indagación apreciativa se hace solo con los directivos porque se pierde la visión del que está todo el día, todos los días en el día a día de la compañía y de frente a las situaciones que se presentan. Tampoco funciona trabajar únicamente con las personas de abajo porque entonces perdemos la visión general de estrategia y de estructura que tienen las personas de más arriba. Necesitamos que todo el mundo entre a trabajar en la organización y necesitamos comprender que la organización no tiene un área más importante que otra, que la organización no está dirigida a un solo objetivo ni que tiene una sola cosa que hacer, sino que todo interactúa con todo. Una organización es un sistema. Todas las áreas deben funcionar para que la organización funcione apropiadamente. La congruencia es otro principio en donde vemos que la transformación se da solamente si vivimos hoy el cambio que esperamos que en el futuro se presente. Solamente viviendo el momento presente, lo que va a suceder en el futuro, es que la transformación se va a dar. Es decir, si nosotros queremos que eventualmente tengamos por decir algo, un servicio al cliente de calidad mundial, tenemos que hoy empezar a trabajar en esos elementos que nos van a dar el proceso. La congruencia nos dice que nosotros hoy tenemos que hacer y ejecutar lo que queremos para adelante porque solamente con hoy podemos trabajar. Lo que sucedió ayer ya es solamente historia. Lo que va a suceder mañana depende mucho de lo que se haga hoy. Entonces tenemos que centrar en el presente el ejercicio de la indagación para que la indagación realmente nos ayude a generar la transformación. La libre contribución es otro punto fundamental, porque cada cual debe tener la autonomía para decidir el grado en su implicación en el proceso. Cuando la gente entra obligada a un proceso y más un proceso como la indagación apreciativa, pues eso más que favorecer entorpece porque hace que las personas no estén dispuestas a aportar todo de ellos. Si cada cual se compromete en el grado que él decide, es más fácil que el compromiso se contagie y que las personas puedan ayudarnos a llevar la indagación apreciativa al punto que la queremos lograr. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los pasos de esa indagación apreciativa. Los pasos de la indagación apreciativa son 5 y son bastante simples. Primero es definir. Definir implica establecer el tema a trabajar desde una perspectiva de posibilidad. Es decir, podríamos decir, bueno, es que vamos a
arreglar el servicio al cliente. No, no vamos a arreglar el servicio al cliente. Vamos a tener un servicio al cliente de calidad mundial. ¿Sí? Es decir, no vamos a hablar del problema que tenemos, sino de cómo queremos estar cuando el problema se solucione. Y eso podría parecer pura semántica, pero no es así. Para quienes ya hemos estado en clase de coaching, ustedes recordarán que el tema de necesito es diferente al tema de me falta. Porque cuando tú haces la declaración necesito, tú estás diciendo que es necesario conseguirlo, que tú tienes que hacer algo para obtener eso que necesitas. Cuando tú dices me falta, simplemente bajas las manos y dices, ah, no, pero es que como me falta, pues no puedo hacer nada. Es decir, me falta, desde una perspectiva de coaching ontológico, por ejemplo, es una conversación tranquilizadora. Como me falta y no lo tengo, pues no puedo hacer nada. Mientras que necesito es una conversación generativa, es decir, yo hay algo que no tengo, voy a hacer lo necesario para conseguirlo. Por eso, en este primer punto, vamos a hablar desde la perspectiva de la posibilidad y no de la dificultad. En un segundo paso, lo que hacemos es descubrir, que es establecer los momentos de alto desempeño relacionados con el tema trabajar. Por ejemplo, vamos a tener un servicio al cliente de nivel mundial, de calidad mundial. Perfecto. ¿Cuándo han sido las historias, las experiencias de mejor servicio al cliente que ha tenido esta compañía? ¿Dónde ha funcionado esa historia de mejor servicio al cliente? ¿Cuál es el cliente que nos acordamos que fue espectacular de trabajar? Y con todas esas historias vamos a empezar a ver de qué queremos más, no de qué queremos menos, sino qué es lo que queremos hacer y qué es lo que necesitamos hacer para llegar a donde queremos. Luego entonces entra el soñar. Soñar es establecer cuál es el estado deseado al que se quiere llegar específicamente, teniendo en cuenta, esa es recomendación mía, una estructura de meta SMART. Es decir, específica, motivante, alcanzable, relevante y medible. Ya ustedes lo conocen suficientemente bien el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos es a establecer el indicador ya clarito de dónde vamos a querer llegar. Ese punto es igual de importante que todo lo anterior porque si no tenemos claro, como hablábamos en los principios, si no tenemos claro cuál es el futuro deseado, pues nunca podemos llegar allí. A partir de allí, entramos en el proceso de diseñar. Diseñar es establecer el plan a seguir para lograr el desempeño soñado. Aquí en diseñar es donde encontramos lo que se necesita. Ojo, no lo que hace falta, no el problema, sino lo que se necesita. Entonces, al momento de diseñar es donde nos damos cuenta que necesitamos un entrenamiento en comunicación asertiva. Necesitamos un entrenamiento en inteligencia emocional. Necesitamos aprender más sobre la ley 1010. Necesitamos que lo que necesitemos. Pero como lo necesitamos, entonces nos disponemos a conseguirlo. Y dentro del diseño establecemos los pasos y los recursos necesarios para conseguir lo que hace falta para lograr llegar allá. Lo que necesitamos para lograr llegar allá. Corrijo, lo que necesitamos, no lo que hace falta, lo que necesitamos para llegar allá. Y por último es desarrollar, que es llevar a la práctica los pasos diseñados para el cambio esperado en el desempeño. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es empezar a hacer lo que está diseñado y empezar a retroalimentar lo que va sucediendo en función del objetivo que ya tenemos definido. Fíjense que con estos pasos lo que hacemos es reunir a todo el mundo alrededor de la noción de cómo se puede lograr que hagamos ese cambio o que obtengamos ese resultado que necesitamos. Este es un esquema que coloqué con todos los principios juntos de la indagación apreciativa para, digamos, más o menos hacer un pequeño resumen de estos 15 minutos de conversación. Partimos de los principios de constructivismo, simultaneidad, anticipación, poético, positivo, totalidad, congruencia y libre contribución, utilizando las metodologías de la teoría fundamentada, las nuevas ciencias como el socioconstruccionismo, las tecnologías de la información y la comunicación, la perspectiva del constructivismo social al momento de hacerlo entre todas las personas de la compañía, la conexión entre las imágenes y la conducta al visualizar lo que queremos lograr, el ciclo dinámico de la indagación apreciativa que acabo de explicar, basados en ¿qué? En los medios para la transformación, el desarrollo organizacional, pero todo centrado en las personas que tenemos. Todo está centrado alrededor de las personas de la compañía. Con este pequeño, muy rápido, veloz resumen, quiero pedirles, muchachos, por favor,
que desarrollen con sus clientes una indagación apreciativa para ver cómo esta indagación apreciativa les puede ayudar a obtener o a refinar el proceso que han venido siguiendo semana a semana con ellos. No por el hecho de la situación que conocemos en la que yo no he podido estar presente, ustedes han dejado de hacer sus sesiones con los coaches. Lo que quiere decir que ahora podemos introducir esta metodología o también es posible que ustedes tengan alguna organización donde participan desde su práctica o desde alguna organización familiar y si ustedes quieren escoger hacerlo en una organización también es válido. Cualquiera de las dos perspectivas funciona. Es importante, por favor, que construyan entonces una indagación apreciativa y me la hagan llegar por correo para que la vayamos teniendo en cuenta para las notas para el siguiente corte. Muchachos, eso básicamente es todo. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Que tengan ustedes un feliz resto de semana.